Libro de Daniel 1:5, dice así la palabra: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrat; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Compara luego nuestros rostros con los rostros, en el 1:13 dice esto, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen ración de la comida del rey, y haz esto con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y los probó por 10 días. Y a cabo del 10 día, el rostro de ellos, dice, pareció mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Bueno, vemos acá la palabra, como lo dice, y como en este caso está hablando el joven, difícil sustraerse, ¿no?, de las contaminaciones muchas veces. Como en este caso ellos son jóvenes y tienen contaminaciones, en el sentido, ¿no?, de esa conformidad del mundo o manera del mundo, el querer tomar sus maneras, sus modas, su manera de hablar, su manera de comportarse. También en este caso Daniel, acá con los otros jóvenes, también estaban en esa edad, la edad de la juventud, la edad que se despiertan todos los pecados en sí, pero tiene que, como en este caso dice de Daniel 1:5, dice, se propuso a no contaminarse con la comida del rey. En este caso tiene que haber una proposición en uno, o un deseo en uno, en un momento la decisión de querer ese cambio. Y vemos que todo comienza por una propuesta interior, en sí mismo un deseo que lo va provocando el Señor y que lo muestra a través de la palabra, pero toda esa propuesta tiene que ir conforme a la regla del Señor que está establecida en la palabra. Y dice que se propuso a no contaminarse con la comida del rey. Así tiene que haber una propuesta en nosotros para no desear la contaminación de lo que nos ofrece Satanás. Ese deseo de las cosas conforme al mundo, como dice acá la palabra, y dice que ellos probaron, y a cabo de 10 días dice que el rostro de ellos era más hermoso, más robusto que los otros, dice que comieron la comida del rey, En este sentido nos dice la palabra también en Proverbios 15:13, y vamos a desarrollar de a poquito. Me está costando porque vengo un poco congestionado, siento un poco dificultad para respirar, lo cual me cuesta expresarme con libertad, pero bueno, vamos con la ayuda de Dios a que me liberte, para que el Señor pueda expresar los pensamientos. Hoy me sentía, a través de armar esta palabra, me sentía muy bien, la verdad que muy en comunión con Dios, pero bueno, Satanás de alguna manera trata de impedir la palabra cuando va a ser transmitida al pueblo. Y en este sentido, vemos lo que me transmitió a mí, y sentía el poder del Señor en mi alma. Yo quiero que también lo sienta cada uno de los que está escuchando, que le sea revelado, que le hable el Señor como me ha hablado a mí en este día. Dice así la palabra en Proverbios 15:13, que el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Vemos acá la palabra. Mas el dolor del corazón, el espíritu, dice, por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, vemos que reflejamos todo, hermano,
en nuestro semblante lo que tenemos, lo que está en nuestro interior. Cuando estamos mal, reflejamos estado de amargura, estado de tristeza, estado de decaimiento en nuestra vida, ¿no? Y yo digo que todo lo que reflejamos en nuestro rostro es como nos trata la vida, hermano. Es como nos trata la vida, en nuestra forma de cómo estamos viviendo, cómo estamos sintiendo. Y dice acá la palabra, mas el dolor del corazón, el espíritu abate. Entonces, en este sentido vemos que muestra el contraste, vemos que en un lado muestra el corazón alegre, el corazón que refleja la paz, la tranquilidad, el rostro amigable, lo que inspira confianza, ¿no? Cuando estamos bien espiritualmente, vamos a reflejar eso en nuestra vida. No solamente digo el corazón alegre, hermosea el rostro, sino que estoy diciendo que hermosea tu alma, y eso es lo que vas a reflejar la luz de Dios en tu vida. En cambio, acá cuando dice el dolor o por el dolor del corazón, el espíritu se abate, uno cuando está sufriendo, cuando está opresionado, cuando está cargado, ¿qué refleja? Refleja la amargura, el sufrimiento, el cansancio de la vida, sin esperanza. Entonces, así está el alma del ser humano, hermano, cuando no tiene la presencia de Dios, cuando come la contaminación de la comida del rey, de lo que ofrece Satanás. En cambio, cuando come de lo que le ofrece Dios, dice que el rostro de ellos era mejor, como dice, más robusto y más hermoso a cabo de 10 días. Vemos acá la palabra. Como un tiempo considerable en nuestra vida es lo que va a llevar, hermano, a hermosear nuestra alma, a reflejar la presencia del Señor. Entonces, como dije al principio, todo comienza por una proposición, una propuesta, un deseo. Pero ese deseo tiene que ir conforme a la palabra. Después tiene que estar alimentada con la palabra del Señor, que significa la comida acá de Dios. La comida de Dios. Satanás ofrece su mercadería, su comida, pero el Señor también ofrece el maná del cielo, su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos esa salud espiritual, para que reflejemos todo esa tranquilidad, esa paz, ese reposo en nuestra vida, ¿no? Dice así la palabra en Génesis 39:4. Vemos que la propuesta está según la palabra, hermano. Y esto también había en José. José tenía conocimiento en palabra, era instruido por su padre. Él era un varón sabio, podemos decir, porque tenía el conocimiento, sabía leer aparte. Pero en 39:4, mirá lo que nos dice la palabra. Hacía yo gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de toda la casa Potifar. Vemos acá la palabra Potifar, que bueno, en este caso sabemos toda la historia, que José estaba en la casa de Potifar porque lo había comprado, era su servidor o su siervo, su esclavo. Y dice acá en el 5, y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, la bendición. Vemos acá la palabra. ¿Por qué? Porque justamente si la presencia del Señor está en uno, lo que trae bendición, como siempre leo ese versículo, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas veces digo, corremos tras la bendición, pero, a ver, la bendición tiene que ir atrás nuestro. Todos los días de mi vida me seguirá tu bendición, dice esa palabra, ¿no? 23:7 de Salmo. Y como dice acá la palabra, en el 39:6, para redondear un poco, y dejó todo lo que tenía, dice, en mano de José. Y mirá lo que dice en la segunda parte. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José. Vemos, puso los ojos. Entonces, en un momento, hermano, el Señor nos usa, el Señor bendice nuestra vida, pero también está, por contrapartida, Satanás para poder destruirnos. Entonces, crea una ocasión, en este caso estoy hablando, que este hombre, o sea, José, estaba solo con la mujer de Potifar. Y vemos cómo en un momento el Señor permite, para probar
nuestra vida? ¿De qué estamos hechos realmente? Si de la presencia del Señor o solamente es madera, hojarasca, como dice la palabra, y nos prueba a ver si hay pecado en nosotros o qué está en nosotros. Entonces, Satanás busca la ocasión, y en esa ocasión vemos que estaban solos, dice así la palabra. Entonces dice en el 39:9, no hay otro mayor que yo en toda esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer, le dice. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Vemos acá la palabra. Dice, ¿cómo haría este mal tan grande y pecaría contra Dios? Y en este caso vemos que lo único que le puede poner freno, hermano, en esa ocasión, en esa tentación, es la palabra del Señor. ¿Cómo pecaría contra Dios? Si la palabra del Señor dice que no tocarás a la mujer o no desearás a la mujer de tu prójimo, o el que ya deseó la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en su corazón. Y vemos cómo en este caso José se estaba moviendo conforme a la palabra, porque lo único que frena, yo digo, y esto me llevaba, hermano, a Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1, que nos habla de limpiarnos, primeramente, como todo, comienza por un deseo, después el conocimiento de la palabra, te va informando de la voluntad del Señor para no pecar contra el Señor, porque si no hay palabra, ¿cómo vas a poder diferenciar, hermano, entre el pecado, entre lo bueno y lo malo, entre la voluntad del Señor y la contaminación de Satanás? Por eso hablaba toda esta semana que vengo hablando, siempre voy haciendo hincapié en la importancia de la palabra, sobre todo, ¿no? Porque sin palabra no puede haber freno, no puede haber nada que te amoneste, entonces le vas a dar libre albedrío, vas a vivir conforme a tu cabeza, a lo que te parece bien para vos. Y dice en Apocalipsis 3:1, dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero tienes unas pocas cosas, dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Vemos acá la palabra, esto es lo que quiero destacar. En Sardis dice, yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Vemos que así muchas personas, muchos hijos de Dios, aunque sean hijos de Dios, están muertos espiritualmente. Y como dice acá la palabra, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, vestiduras limpias, a pesar de los hermanos que están muertos espiritualmente. Entonces, vemos que así también se conforma la iglesia de Dios, ¿no? En el sentido de que hay pocas personas tal vez que buscan, o hay personas que buscan, y están las otras personas que son carnales, que a pesar que son hijos de Dios, están muertos espiritualmente, que no buscan espiritualmente. Entonces esto me llevaba a Filipenses 2:15, escuchen bien, Filipenses 2:15, dice esto la palabra, para que sea irreprensible y sencillo, dice, irreprensible y sencillo, le dice Pablo a los filipenses. Irreprensible y sencillo, o sea, sencillo quiere decir puros, sin mezcla, sin contaminación, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio del cual resplandecéis como luminares en este mundo. Vemos, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, en este sentido, lo que está hablando, cuando dice irreprensible, sin mancha, sin tacha, puro, sin contaminación, hijos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, vemos que muchas veces hablamos del mundo, pero la contaminación también está entre hermanos. Porque hay hermanos carnales, hay hermanos que no les gustan hablar la palabra del Señor, o hay hermanos que no se humillan. Y en este sentido, vos te tenés que guardar irreprensible, o sea, humillándote, pidiendo perdón, pero sobre todo conociendo la palabra, porque si vos no conocés la palabra, no vas a conocer lo que es el pecado y no te vas a humillar. Por eso dice, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos, cuando dice luminares, está diciendo como estrellas en el firmamento. Y vemos que las estrellas, ¿cuándo brillan? De noche, ¿no? De noche.
Entonces, en este sentido, cuando digo de noche brillan, en medio de la tentación, ¿qué están mostrando? Están mostrando la luz de Dios, la diferencia con el mundo. El mundo está en una generación maligna y perversa, con sus pensamientos, con lo que le alimenta a Satanás, con sus tentaciones. Pero dice acá la palabra, nosotros tenemos que brillar como luminares en este mundo, marcar la diferencia en este sentido. Y todo viene a través de la humillación, pero la humillación viene a través del conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, no hay conocimiento del pecado. Y como dice acá la palabra en el 2.16, asido de la palabra de vida. Que cuando dice asido, ¿qué quiere decir? Tomado de la palabra de vida, aferrado a la palabra de vida, agarrado a la palabra de vida, conforme a la palabra de vida. Entonces, yo me agarro de la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces voy a ser irreprensible. Cuando estoy tomando la palabra, cuando estoy tomando la corrección, cuando me estoy humillando, el Señor va produciendo el cambio. Entonces eso va a detener de que peque, en el sentido, como le decía José, que yo no peque contra Dios, que yo no peque contra Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Por qué? Porque conocé la palabra. Vemos que Daniel no se quiso contaminar de la comida del rey. Pero hubo una proposición. ¿Pero por qué? Por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo vas a discernir entre comida satánica y lo que Dios quiere? La voluntad del Señor si no hay conocimiento de la palabra. Entonces, en este sentido, es muy importante conocer la palabra del Señor. Dice la palabra, así en Zacarías 3.1. Zacarías 3.1 dice, me mostró el sumo sacerdote, al sumo sacerdote Josué. Me mostró, dice, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vemos, como dice, este sumo sacerdote estaba delante, ¿cómo dice? Delante del ángel de Jehová. Entonces, en este sentido, muchas veces estamos delante de la voluntad del Señor. Estamos delante del mismo Señor, en la presencia del Señor. Pero Satanás, como dice, estaba preparado, estaba a su mano derecha, estaba al lado para acusarle. Entonces así nos da a entender la palabra, que muchas veces, aunque a pesar que nos venimos humillando, que estamos delante de la presencia del Señor, Satanás está ahí. Satanás está observando tu vida, esperando tu caída. Está esperando en un momento, como dice, con todo el pecado está a la puerta, le dice a Caín, y está ahí, en la acechanza, en la observación, para acusarle. Y vemos cuando dice acusación, está diciendo que acá empieza. Cuando empieza el tormento, es porque está en pecado. Empieza el nerviosismo, porque sabes que no está la voluntad del Señor, que no está orando como debes orar, que no te está humillando como debes humillarte, que no está haciendo la voluntad del Señor, que no está escuchando el consejo de Dios, la palabra del Señor, que no está escudriñando. Entonces, en este sentido, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a hablar? Todo viene, hermano, por el conocimiento de la palabra. Dios nos habla ¿cómo? Cuando nos sentamos, abrimos la Biblia, ya nos empieza a hablar, empezamos a escudriñar, y ahí empezamos a tener esa sabiduría y ese conocimiento que el Señor nos quiere dar. ¿Para qué? Para que no tengamos esos perjuicios, esas pérdidas. Hermano, Dios quiere que vivas en bendición, ¿no? Siempre hablamos que Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, y es así, es así. Dios no te quiere, o sea, como siempre decimos, castigar. Dios no es castigo en sí. Pero ¿qué pasa? Cuando nos alejamos de la presencia del Señor, ¿qué pasa? Empezamos a recibir perjuicio. Simplemente en un cuadro entendemos esto. El hijo pródigo. El hijo pródigo, fíjense que dice la palabra que recibió perjuicio, pero lo castigó su padre. ¿Por qué recibió perjuicio? Porque se fue lejos de la presencia del Padre. La misma palabra lo dice en esto. Yo les pago conforme al fruto de sus pensamientos, sus acciones. Eso es lo que te trae perjuicio, porque Dios no castiga en sí. Pero cuando vos te apartás, te vas conforme al Satanás recibió el perjuicio.
Porque Dios es amor, dice la palabra. Y vemos que cuando vino el hijo pródigo, ¿qué le hizo el hijo del padre? ¿Le hizo una fiesta o agarró una vara y le empezó a pegar? Le hizo una fiesta. Dios es amor en sí. Cuando te acercás al corazón del Padre, o a la vida del Padre, o a la casa del Padre, Dios te recibe. Cuando hay arrepentimiento, Dios te da la bendición. Pero vemos que muchas veces malentendemos la palabra por falta de conocimiento. Podemos interpretar también, Dios no va a tener por inocente al culpable, pero eso está hablando de otra cosa. Vamos a lo que es la esencia de Dios. Dios es amor. Nosotros, cuando nos apartamos, empezamos a recibir el perjuicio. Entonces, el primer perjuicio que recibimos empieza que nos roba la paz. Observa, Satanás, tu caída. ¿Para qué? Para acusarte. Mirá cómo pecaste. Mirá cómo está observando. Y empieza a mirar. Mirá el odio, el rencor está guardando. Mirá el sexo, las pasiones. Lo hace escondida. Mirá, Dios te está mirando, y más cuando va avanzando. Y cuando caíste, ¿cómo te sentís? ¿No te sentís mal? ¿No te sentís mal? Voy a pecar para pero que nadie me vea. Y cuando lo haces, lo consumás, y después, ¿cuál es el resultado? El resultado, como dice la palabra, del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque estás pecando contra Dios. Estás pecando, estás yendo en contra de la voluntad del Señor. Entonces Dios te quiere dar el conocimiento para guardarte ese perjuicio. Y como dice acá la palabra, en Job 2, Job capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos que otro ejemplo de cómo tenemos que retener, como en este caso dice, la integridad. Vemos que dice 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás también vino, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, de rodear la tierra, de recorrer la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Vemos acá la palabra. A pesar de que Satanás viene bombardeando a todos, vemos que Job se mantenía íntegro, no pecaba contra Dios, y Dios habla bien de él en este caso. Dice, ¿no has considerado que en toda la tierra no hay otro varón como él, recto y temeroso, dice, que hace lo bueno, apartado del mal, y que todavía se mantiene íntegro, puro? Vemos que no permite la contaminación, no peca contra mí. Esto está diciendo acá la palabra. Y vemos que así como Job mantuvo su integridad, vemos que justamente en medio de esas tentaciones, hermanos, que nos quiere apartar de la voluntad del Señor, que nos quiere apartar del camino, que nos quiere extraviar en nuestra mente para no pensar en la palabra, para no alimentarnos espiritualmente, para retener el pecado, para caer, en este caso, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Porque cuando digo prueba, muchas veces pasamos cosas desagradables, pero cuando digo tentaciones, hay cosas que son deleitosas para el ser humano, según el pensamiento humano, ¿no? Que nos parecen agradables, apetitosas, como en el caso de Sansón. Dalila, ¿cuál es su nombre? Deleitosa. Y hay pecados que son deleitosos, que son un deleite practicarlo a la apariencia humana, pero al final es la muerte, como fue la muerte de Sansón. Y en este caso nos enseña la palabra que él mantuvo la integridad, en este caso Job. Y así también, en medio de la tentación, tenemos que considerar cuál es nuestra conducta, mantenernos íntegros a pesar de que el mundo, como dice, rodeaba la tierra a Satanás, a pesar de que hay caída a nuestro alrededor. Nosotros, por obedecer la palabra, por agradar a Dios, tenemos que ir pidiendo perdón para poder poner por obra su palabra,
para hacer la voluntad del Señor. Y Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice esto la palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién nos acusaba? Día y noche, así es Satanás, día y noche. Aún, hermano, cuando digo, eso es constantemente, día y noche cuando dice. Porque muchas veces, hermano, es verdad, en un momento estamos en comunión con el Señor, pero ¿acaso no han tenido un sueño pecaminoso? De maldad, de sexo, de pasiones, o lo que fuere, lo que fuere. Y aún, hermano, en nuestros sueños se mete Satanás muchas veces para tentarnos, para hacernos caer, para mostrar de qué estamos hechos, hermano, de esa vieja naturaleza. Pero dice acá la palabra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el cual nos acusaba de día y de noche. Entonces acá está mostrando que Satanás, en el sacrificio de Cristo, hermano, perdió esa autoridad. Pero como dice, y lo voy a leer acá en el 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, están mostrando el sacrificio y de la palabra del testimonio en ellos. La palabra del testimonio, ¿cuál es? La palabra de Jesucristo. Esta es la palabra que testificaban en ese tiempo. Vemos cómo dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero, que habla el sacrificio de Cristo. La sangre derramada. En primera de Juan 5 dice que no solamente de su costado se derramó agua, sino agua y sangre, que está hablando del poder de Dios, su vida derramada, que tiene poder, hermano, para destruir el pecado. Porque ahí obtuvo la autoridad, como dice en Filipenses 2:10, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces concluimos acá, que solamente por el sacrificio se puede vencer al pecado. No hay otra manera, hermano. Hay una propuesta que podemos proponernos. Yo quiero cambiar, sí. Quiero comenzar, sí. Pero lleva un proceso. Y todo el proceso es conforme a la palabra. Y esa palabra la tenés que poner por obra. Es lo mismo que estudiar música. Quiero cantar bien, quiero cantar espectacular, sí. Hay una proposición. Pero después, ¿qué pasa? Hay unas prácticas continuas. Y todo conforme al conocimiento de la música. ¿Para qué? Para poder llegar a cantar como ustedes quieren, ¿no? Como su cantante preferido. Entonces, ¿quieren llegar a hacer eso? Bueno, tiene una práctica, tiene un tiempo. Y así también por la palabra hay una práctica, un tiempo en el proceso para poder llegar a consumar lo que deseamos en nuestra vida, en este caso, la limpieza del alma, del pensamiento. Dice la palabra del Señor también, bueno, me trae a colación esto, en Salmo 51, 16, 17, ¿qué dice? ¿No quiere sacrificio? Que yo lo haría. Ese sacrificio según la ley, que habla del esfuerzo humano, que yo lo haría. Los sacrificios de Dios, ¿quién son? Dice en el 17. El corazón contrito y humillado. Esos los sacrificios a Dios son el corazón contrito y humillado, arrepentido, para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere, no solamente intenciones, no solamente esfuerzo humano, sino que habla de la sangre del Cordero, que ha vencido, como lo dice acá. Eso es lo que quiere, corazón arrepentido, cumpliendo el mandato de Dios. Jesús lo cumplió, y como el pedacito de Dios está en nosotros, esa esencia de Dios está en nosotros, en nuestro interior, es lo que nos va a ayudar a cumplir, hermano. Como dice la palabra en Filipenses 2:13, que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad, dice así la palabra.
del querer como el hacer. Todo empieza por un deseo, pero después el que va a obrar es el Señor en nosotros. ¿Y qué usa? Usa la palabra. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15:10? Yo trabajé más que todo. ¿Pero quién? No yo, sino Cristo en mí. ¿No dice eso la palabra? Cuando vos tenés la presencia del Señor, que le va alimentando tu alma por la palabra, eso es lo que te da convicción del pecado. Muchas veces decimos, mirá lo que dice el creyente. Y bueno, ¿qué puedo? La verdad que no tengo palabra en mi boca. ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué puedo enseñar? Hay veces que no te cae nada. Bueno, sentate, como digo, ponete a leer y te va a empezar a caer toda la palabra, la enseñanza. Toda tiene eficacia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces empieza a hablarte el Señor. Dios no me habló. Tal vez no te tocó, ese momento estaba duro, con otro instrumento. Pero cuando te sentaste habla Dios también. Entonces, todo tiene su momento. Hay a veces que hace de una forma y a veces de otra. Pero sí, cuando quiere hablar directamente con vos, te va a dar la palabra y para eso hay que sentarse. Abrís la Biblia y es la palabra de Dios o no. ¿Quién te habla? Te habla Dios. ¿Quién te revela? Te revela Dios. Y te empieza a añadir en entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. Por eso es muy importante, hermano, leer la palabra que nos habla del sacrificio. Segunda de Corintios 2:11. Mirá lo que dice la palabra. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta porción, para que Satanás no gane ventaja, no nos lleve cautivo, no nos destruya, no juegue con nuestra vida, no nos robe nuestra bendición, dice, alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando está diciendo maquinaciones, ¿qué está diciendo? Planes, intenciones. Dice, no ignoramos. ¿Y qué está diciendo? Conocemos bien sus planes. Conocemos bien sus tretas, sus ardides, como dice en otra versión. Las intenciones de Satanás las conocemos. ¿Cómo te das cuenta? Por la palabra. No hay otra forma de discernir el pecado que no sea por la palabra. Hablaba con los jóvenes de este lugar. Muchas veces hay personas, bueno, que tienen según el talento que el Señor les da, visiones, pero no tienen discernimiento en cuanto a palabra. Entonces, les puedo mostrar, a ver, tal vez, puedo mostrar, bueno, el pastor me mostró que le va a crecer pelo. Si lo llevo literal, bueno, gloria a Dios. Pero a lo espiritual tengo que tener una interpretación según la palabra. Como muchas veces, no digo en todos los casos, pero muchas veces, el que tiene ese talento tal vez no tiene palabra, entonces lo interpreta como ve. A mí me habían revelado, Dios te va a regalar una camioneta por 4x4. Yo enseguida interpreté que era la bendición espiritual. No lo material. Lo material, a ver, va y viene. O sea, Dios quiere transformar nuestra alma. Pero como no tienen palabra, entonces, ¿cómo van a dar una visión explicada? Sino que solamente van a ver por imagen, por figura, como dice, a María, a Aarón, iré por figura. Pero a Moisés hablaré cara a cara. Entonces, para esto está la interpretación de la palabra, el conocimiento de la palabra, para poder discernir bien cómo actúa Satanás. Entonces, el conocimiento de la palabra, digamos, es importantísimo para poder actuar conforme a la voluntad del Señor. Porque si no actúo conforme a la voluntad del Señor, Satanás me destruye. Y Satanás tiene planes, Satanás tiene manera, y muchas veces se entremezcla la palabra con los talentos y todo. Y lo único que nos salva, otra vez, es el conocimiento de la palabra. Dice así en segunda
de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13 nos dice esto. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Vemos acá la palabra. El rey David hizo un pecado de muerte. Pero ¿qué pasa? Acá había pecado. Había caído con Betsabé, pero después se arrepintió. ¿Y qué le dice acá? No morirás. Y esto me lleva a la palabra cuando dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Es verdad que puede haber caída. Es verdad que en un momento se manifiesta muy fuerte y por ahí no estamos bien espiritualmente y domina el pecado. Pero para esto está el abogado, para que lo usemos, para que defienda nuestra causa. Y el arrepentimiento es lo único que hace o que nos hace inocentes delante de la presencia del Señor, para no llevar pena, para no llevar castigo, para no llevar destrucción, para que Satanás no arrebate nuestra bendición. Vemos como dice, había pecado, pero él lo había declarado. Y en este sentido siempre pide que confesemos los pecados, lo que sentimos, como dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. No morirás. En este sentido, arrepentimiento, hermano. La confesión de un corazón arrepentido. Y esto me lleva también a Salmos 39:1. Salmos 39:1. Dice así la palabra, la importancia, el valor de la palabra. Yo hago hincapié en esto. Usted lo puede llevar a su vida, a ver cómo se manifiesta Satanás. ¿Qué te quiere contaminar? ¿Cómo usa Satanás sus planes? ¿Cómo te quiere arrastrar? Como decían acá los jóvenes, la tendencia del mundo, el modismo del mundo, lo que te quiere arrastrar, la manera de actuar, la manera de hablar, todo lo que te quiere arrastrar, te ofrece ahí para contaminarte. Vemos, hasta parece canchero, ¿no? Pero cuando, como decía, cuando somos hijos de Dios, hay cosas que ya no van con nosotros. No van con nosotros. Hay muchas cosas que no van con nosotros. Sin embargo, se las hacen. O las hacen, las practican. Vemos que hoy por hoy, una tendencia hasta tal vez permitida en muchos lugares, pero yo digo, a ver, tiene que ver con la vanidad en sí y no corresponde a hijos de Dios. Si están buscando lo espiritual, la voluntad, en este sentido, un tatuaje por acá, son cositas que parece que no hay. Y hay tatuajes horrorosos directamente que desfiguran a las personas. Pero digo, no quedan bien. Porque somos hijos de Dios, estamos buscando un reino espiritual. Entonces, tenemos que mantenernos libres de la contaminación a través de lo que dice la palabra. Si hay esos deseos, porque dice la palabra, y todo deseo del mal, absteneos de toda especie de mal, dice la palabra, ¿no? Y ahí está incluyendo todo lo que viene con la contaminación de Satanás. La otra vez, por ejemplo, me pasó esto, algo en particular. Vino una señora y me dice, ¿qué haces, compa? ¿Cómo te va? Y yo no le veía cara de compa porque, primeramente, una rubia, muy fina, muy elegante la señora, ojos claros. Y ya cuando digo, ¿y en qué está repartiendo? Ah, ahí estoy repartiendo en auto. Sí, el auto que tenía, Dios mío. No correspondía a compa en su vocabulario. A ver, yo lo comparo a esto, ¿no? Está bien para mí, qué sé yo ando en bicicleta. Digo, pero según la vista del mundo, o sea, no cabía para esa mujer, o no le quedaba tan en gracia el hablar así, ¿no? A ver, porque uno mira la imagen. Y en este sentido, para los hijos de Dios, de la misma manera. De la misma manera, hay cosas que ya no quedan para el hijo de Dios. Que tenemos que reflejar otra imagen, otra manera de actuar. Entonces, ya no queda en el hijo de Dios. Por ejemplo, a ver,
yo que esté actuando o esté predicando acá, y de repente, qué sé, capo, compa y todo, y todas las cosas del mundo, tac, 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 viene y no sé. Esas cositas, usted entiende. Y que tenga un tatuaje por acá, todo desfigurado la cara, con una chica. Esos expansores que se sacó, que eran moda, y ahora tiene las orejas así caídas, horrible, horrible. Pero en un momento parecía, ay, qué canchero. Horrible. Algunos se desfiguran la cara, se hacen tatuajes. Encima, yo digo, por ahí a la gente blanca más disimulada. Pero los morochos como yo, y se pinta más de negro, es peor, más feo todavía le queda. Yo los miro así, no puedo creerlo. Digo, ¿cómo Satanás los engaña? Qué asqueroso, qué feo que queda. Pero para ellos le queda lindo, supuestamente. Hay cosas que no nos quedan a nosotros. Así, ¿no? Porque somos hijos de luz y tenemos que reflejar la luz del Señor. Tenemos que reflejar la manera del Señor. ¿Qué se oye en nosotros? En este sentido me hablaba la palabra, 39:1 de Salmos, dice así la palabra. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Vemos acá la palabra. Cuidaré y atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Cuando estoy hablando de lengua, ¿de qué está hablando? Del alma. Guardaré mi boca con freno. ¿Y el único freno cuál es? ¿No es la palabra? ¿No es la palabra? ¿No dice en Proverbios 23? Cuando te sientes delante de un Señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Según la palabra es lo que me frena. Voy a cuidar para no pecar, como dice acá. La palabra es el único freno. Lo que impide que avancemos más allá. O si no, vamos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa vamos a hacer. Por eso el conocimiento de la palabra es fundamental para no actuar como ellos, para parecernos más a los hijos de Dios que a los hijos de Satanás. Y yo estoy seguro que a Lemu, sin que me lo cuente, le habrá dicho, pero vos no sos pastor. Seguramente le dijeron eso. O tu mamá no es pastora. ¿Vos no sos pastor? ¿Vos no de la iglesia? Entonces, o sea, ellos quieren que se contaminen, que sigan sus modas, que estén de acuerdo. Pero cuando vos pecás ya, está listo para acusarte, para decirte pastorcito, para decirte el evangélico, el que va a la iglesia, el aleluya, ya te empiezan a catalogar. Entonces viene la acusación y uno ¿qué hace? Pierde la autoridad, agacha la cabeza así. De repente no puede hacer nada. Imagínate que yo de repente esté hablando de la palabra de Dios y otro día pone música y empieza. Va a quedar mal. No queda. Hay cosas que no quedan. Hay cosas que no le quedan a las mujeres casadas, las mujeres solteras tampoco, pero conforme al mundo, la corriente del mundo. La otra vez subieron en el tren, ¿vas a subir uno? Y de repente subieron ahí toda, no sé, una familia, no sé qué era. Pero subieron dos gorditas y uno con un parlante así y empezaron y acá subían las piernas acá, le refregaban la cola a los muchachos que estaban todos en el furgón. ¿Quedaba o no quedaba? Con criatura en brazo, hermano. Con bebés en brazo. Son cosas que no quedan. Entonces al Hijo de Dios hay cosas que no le quedan conforme a la palabra del Señor. Vemos que para mí, yo cuando lo miraba era hasta escandaloso, ni me reía ni nada, ni compartía. Aparte ni comparto el tipo de estilo de música. Pero imagínate, para mucha gente que estaba ahí era un escándalo. Y que eran gente del mundo. Imagínate, así un Hijo de Dios de la misma manera. Hay cosas que nos quedan. Entonces tenemos que considerar toda nuestra conducta. ¿Qué nos pone freno? La palabra. Si no tuviéramos la palabra, y le damos rienda suelta al pecado. Por eso el conocimiento de la palabra es fundamental. Dice en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿cómo dice?
tu palabra, con cumplir tu palabra. O sea, solo con la palabra podemos humillarnos, es una. Sin palabra no hay limpieza, porque no hay discernimiento. No hay discernimiento del pecado, no conoce entre lo bueno y lo malo. Y también, yo como le decía el otro día, tu alma sin palabra está vacía. O sea, esa muralla que significa la protección de Dios, que viene a través del conocimiento de la palabra, no está. O lo podemos comparar, si quiere, con una casa deshabitada. Los 7 espíritus, ¿no?, que vienen cuando la casa está deshabitada. Cuando está deshabitada, está adornada, limpia, dice, pero no hay nadie. Entonces, viene Satanás y entra. Y su estado viene a ser peor, como dice, que antes. Que antes. Y después uno se pregunta, esto, todos los creyentes que no se humillan, que asisten poco a la casa de Dios, que no leen, que tienen pecado mezquinado, después dice, pero yo cuando estaba en el mundo no me sentía tan mal, tan atormentado. Y ahora sí, cuando soy creyente. Pero, ¿estás poniendo por obra la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con cumplir su palabra. Entonces, cuando entro la palabra, la puedo poner por obra porque ella me va a quebrantar para humillarme, para hacer la voluntad del Señor. Y si está ocupando por la palabra nuestra mente el Señor, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la voluntad del Señor. Porque se gobierna mi pensamiento según lo que pienso. Según lo que pienso. Y si pienso la palabra, voy a actuar como Dios quiere. Pero si está vacía, le vas a pedir 10 millones de veces perdón al Señor. Pero si no está la palabra, no va a haber nunca cambio. Nunca. Por eso conocimiento de la palabra. Porque ¿qué va a ocupar? Si está vacío de palabra, ¿qué te puede frenar, hermano? Considéralo. ¿Qué te puede frenar al pecado? Si no hay acusación, si no hay discernimiento. Después los dolores de cabeza son así. ¡Ay, me duele la cabeza, no aguanto más! 7 espíritus peores, hijos de Dios, con dolor de cabeza, con opresión. Y eso no lo escuché de boca de uno, escuché de boca de varios. De varios. Dolor de cabeza, opresionados, se sienten acusados. ¿Y cómo no te va a acusar Satanás? Si dele rienda suelta al pecado. Si no lees, no alimentás, entonces está vacío. Está vacío tu vida. Entra Satanás, hace un zafarrancho, hermano. Te destruye espiritualmente. Y dice también, Salmo 119, 165, mirá lo que dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que quieren tu ley, los que cumplen tu ley. Cuando ponemos por obra la palabra, ¿qué hay? Mucha paz. Y ahí es cuando tenemos que pensar, ¿estamos atormentados? Si cumplimos la palabra del Señor, no puede haber tormento, porque estamos obrando según la voluntad del Señor. Según la voluntad del Señor, que se entienda, me estoy humillando, estoy pidiendo perdón, me estoy alimentando espiritualmente. Está ocupando la palabra, el centro de mi mente, porque hay mucha lectura. Entonces puedo entenderla, puedo comprenderla. Muchas palabras, me dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y ahí es cuando me pongo a meditar, Señor, ¿tengo paz? Digo, no es un momento, te estoy hablando de conflicto que todos tenemos espiritualmente. ¿Cómo es el día a día en tu vida que todo el tiempo estás mal? Todo el tiempo estás desmotivado, todo el tiempo estás amargado, todo el tiempo estás angustiado. ¿Y la palabra? La palabra está para libertarte. La palabra está para mostrarte cómo actúa Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Ignorante a la palabra, ignorante a las maquinaciones de Satanás, a los planes de Satanás. Dice así en Proverbios,
Proverbios 3:21. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Cumple la ley y el consejo. Poné por obra la palabra, la voluntad del Señor. Digo, palabra, humillación, hacer la voluntad, cumplirla, pero todo esto lo provoca, hermano, el Señor por el conocimiento de la palabra. Nos da ese corazón arrepentido, pero nos muestra por la palabra. Como la palabra tiene poder, nos va a quebrantar. Ponemos por obra la palabra, nos va a quebrantar. Leemos, nos va a quebrantar. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a la liberación. Y como dice acá la palabra del Señor, 3:23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Primeramente dice, andarás por tu camino confiadamente, o sea, andarás por la vida tranquilamente. Tu vida va a ser una tranquilidad confiadamente, no vas a tener temor a la destrucción. A ver, como dice acá, tu pie no tropezará. O sea, cuando te dice esto, te está diciendo, te va a guardar de la caída. ¿Por qué? Porque tus ojos están abiertos. Porque discernís por la palabra. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies, dice en Salmo 119. Dice acá, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. O sea, cuando te acuestes no tendrás temor. A ver, ahí es cuando nos vamos a descansar. Es un momento que está hablando de balance espiritual durante el día. ¿Qué hice? ¿Cómo anduve? ¿Estuve conforme a la palabra del Señor? Vemos que una persona que hace la voluntad del Señor termina el día y dice, bueno, fue un día de victoria. ¿Por qué? Me humillé, sentí la presencia del Señor, me tocó la palabra, tuve mucha libertad para orar. Se siente libre mi alma. Entonces es el balance del día, como dice acá. Vuelvo a repetir, cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Por qué? Porque decís, ¿cómo anduve? ¿Conforme a la palabra anduve? A ver, sino que te acostarás, dice, te acostarás y tu sueño será grato. Cuando habla, tu sueño será grato, vas a dormir tranquilo, ahí vas a descansar. ¿Cuántas veces no vamos a dormir, pero con tormento? Viene la palabra, no me gustó, lo que se predicó, no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas en sí que nos lleva a tener tormento, a no dormir tranquilo. Y yo digo, cuando vos estás apartado de la palabra del Señor, por más que no haya reprensión, ya tu vida es un tormento. No hay descanso, porque acá es donde te paga el Señor. Si hay hacer la voluntad del Señor, humillación, corazón arrepentido, confesión de pecado, andás conforme a la palabra, hay alimentación de tu alma en lo espiritual, vas a tener esa tranquilidad. Y Dios te va a hablar, y te va a multiplicar la palabra, y te va a dar los temas. Y cuando te habla, es lindo, ¿no? Cuando sabes que tenés para predicar mañana, pasado, y ya tenés 3, 4 temas aislados, y decís, gracias, Señor. Estaba desesperado, no tenía palabra, pero ahora me la diste. Pero lo va a multiplicar conforme a hacer la voluntad del Señor. La palabra del Señor que nos dice, al levantarse, la tenemos que tener presente, ¿no? Por el camino, ¿cómo está tu mente en el camino? Ahí está el tema, al acostarte. Muchos, cuando comienzan el día, sí, se leen un proverbio, un devocional, como le dicen, y sí, van. Pero después le dan rienda suelta por el camino, el tema. Y después vienen cargados y ya no tienen fuerza para escuchar la palabra y duermen. No hay consideración de la palabra. Entonces, ahí está el tormento. Y como dice acá la palabra también, en Proverbios 6:20, vamos a tener paciencia. Dice 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Acá el mandamiento de tu padre
es o representa la palabra. Dice acá, en el 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y esta es la parte que me tocaba. Primeramente cumple el mandamiento. Porque dice, te guardarán, te guiarán cuando andes. Entonces, por los caminos de la vida, ¿qué nos guía? La palabra. Para poder actuar correctamente conforme a la voluntad del Señor. Diferentes cosas se nos presentan para apartarnos de la voluntad del Señor, para que no le demos la gloria, para que no seamos luminares, para que no reflejemos el cambio. Entonces quieren manchar nuestra vestidura, como decía. Quieren manchar nuestra vestidura. Pero como ahí en Sardis había un grupito, dice, que no ha manchado. Así también. Quiere que conservemos puro al Señor. Que no manchemos a pesar que sabemos que hay hermanos carnales que andan conforme a su mente. Pero nuestra conducta ¿de quién tiene que ser? ¿No es la mirada en Jesús? ¿No es el ejemplo de Jesús? ¿No es la conducta de Jesús? Tomar la cruz el que quiere ser mi discípulo. Miramos el actuar de nuestro hermano. Observamos su vida. Y el Señor no dice así. El Señor dice que observemos la palabra. Porque si empezamos a actuar como los otros, ahí vamos a empezar a claudicar, como dice en Salmo 73. Como dice en Jeremías 27, miraban todos, quizá yo claudicaría. La contaminación, el ser permisivo al pecado. ¿Y qué de este? Dijo Pedro, por Juan. Y le dijo el Señor, si no nos sigue, dice, toma tu cruz, vos seguime, le dice en Juan 21. Vos me tenés que seguir, no importa la vida del hermano, yo tengo que tomar el parámetro de lo que me dice la palabra. De lo que me dice la palabra. ¿Queremos seguir conducta? No, aquel hace lo que quiere, mirá, a aquel le permiten todo, a aquel no le dicen nada. No importa. Yo me fijo en la palabra. Si yo quiero descansar, yo quiero la paz, porque vos estás viendo la forma de la conducta, pero no estás viendo consecuencias, no estás viendo tormento, no estás viendo que le falta descanso, que tiene turbación de espíritu, que tiene perjuicio en su vida, eso vos no lo ves. Y eso es invisible ante los ojos del creyente, que ya está nubilado, que actúa fuera de la palabra, que ya tiene un principio de contaminación. Y eso es peligroso, hermano. Yo tengo que actuar conforme a la palabra. Y me dice así la palabra en Proverbio. Te guiarán cuando andes. La guía, hermano. La guía es la palabra. Dice, cuando duermas, te guardarán. Entonces, cuando duermas te guardarán, representa que muchas veces estamos dormidos espiritualmente. Pero el Señor nos va a cuidar, porque son pecados en los que no discernimos muchas veces, no nos damos cuenta, hasta que el Señor nos enseñe, porque dice, cuando despierte, hablarán contigo. Cuando despiertes ese sueño espiritual, otra vez te habla la palabra. Te da discernimiento de la palabra, de lo que no escuchaba cuando estaba durmiendo espiritualmente. Hay pecados que no nos damos cuenta. Hay cosas que todavía por nuestra estatura, que el Señor no permitió que nos entreguen a prueba todavía, no nos damos cuenta hasta que te entrega la prueba. Pero hay pasos del Señor. La guía, cuando estamos dormidos porque tenemos pecados, no somos perfectos, el Señor te va a cuidar hasta que te dé el discernimiento. Cuando te da el discernimiento, te despierta espiritualmente y te da un corazón arrepentido después. Esos son los pasos de la palabra. Esos son los pasos de la palabra, que muchas veces, hermano, no tenemos en cuenta. Y dice en Mateo, para terminar, esto me gustó también, es interesante, dice así la palabra, mas tú cuando ores, entra
¿Dónde? Cuando dije que era el último versículo, extrañamente todos empezaron a prestar atención. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y esto habla de una intimidad con el Señor. Habla, hermano, de una intimidad, tener comunión. La intimidad no solamente se da en la oración, se da también en la palabra. Comunión, un ida y vuelta. Dios nos habla por la palabra, nosotros le hablamos en la oración. Vemos que dice, cerrada la puerta. Entonces, cuando estoy diciendo esta intimidad de cerrada la puerta, es porque en una habitación, ¿quién está? El marido y la mujer, ¿no? Los dos. En la cama, ¿quién está? El marido y la mujer. Los dos solos. ¿Qué escucho? ¿La voz del vecino o la voz de mi marido o de mi esposa? Escuchamos la voz de nuestro marido, en este caso, la presencia del Señor. No escuchamos otra voz, por eso habla de intimidad, hermano. Y como dice acá, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Primeramente digo, ¿qué voz escuchamos? ¿Tenemos intimidad con Dios? Intimidad hablo de la humillación, hablo de la relación con Dios. ¿Nos habla Dios o qué voces te están hablando? ¿Te habla el mundo? Entonces, como dice acá, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto, recompensar, habla de bendición. Y es el cambio que reflejamos para los demás. Lo que reflejamos, hermano. Son pequeñas cositas que nos va enseñando por la palabra al meditarla, al profundizar, al decir, Señor, dame conocimiento. Y el Señor va a empezar a abrir el entendimiento, pero todo lleva un tiempo. Como decía al principio, el buen músico practica horas, 8, 10 horas. El mal músico casi no practica. Entonces esa es la diferencia. Quiero tener una destreza, más tiempo con el Señor. Quiero tener conocimiento, más tiempo con el Señor. Quiero escuchar la voz del Señor cuando dice, quiero oír tu voz. ¿Cómo te habla el Señor? A través de la lectura, pero lleva estudio, lleva investigación, lleva meditación, lleva a que el Señor nos enseñe a decir, como dice el versículo, el que se cree saber algo, hágase necio, nada sabemos. De a poco nos va enseñando el Señor, de a poco, pero sí es importante tener la palabra, porque si no, nunca vamos a poder rechazar en el paso de principio que estamos. La comida del rey, cada vez que viene a proponerte, vos caes. Cada vez que termina la reunión, vos caes en lo que te ofrece Satanás. Y como dije acá, tenés que cerrar la puerta, la intimidad con el Señor. Perdóname, Señor, que escuche tu voz solamente, que hablemos vos y yo. Que vos me hables de tu voluntad, que yo te confiese mis faltas, mis pecados, para parecerme más a vos, para llevar tu imagen. Es lo que quiere el Señor, es lo que quiere el Señor, hermano. Y eso que nos habla cada día es para poder entender que sin la palabra nada podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y cada vez que nos habla por la palabra. Y otra vez, tener por verdad la importancia, hermano. La importancia de la palabra. Lo único que nos va a llevar a ser sabios es la palabra. Es la palabra.
Entonces, consideremos la palabra. En esto nos trae bendición, en esto alumbra, en esto da discernimiento, esto es nuestro freno. Esto nos frena la contaminación. De quitarle la gloria al Señor y darle la gloria a Satanás. Vemos que Satanás está todo el tiempo. Mirá al Hijo de Dios, 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 mirá al Hijo de Dios. ¿Vos qué corriente seguís? Si tu hermano no sigue, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Vos no mirés para acusarlo. Vos considerás tu conducta y tu conducta tiene que resplandecer, ser luminar y que el otro se contagie. Porque en eso, mira conducta, te agarra enojo, te agarra espíritu de abandono, te agarra rencor, falta de perdón. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? ¿Cómo puede ser que me hagan esto? ¿Cómo puede ser si actué bien? ¿Cómo puede ser? ¿Qué a ti? Sígueme tú. El que da autoridad, ¿sabe cuál es? El espíritu de mansedumbre. ¿No dice así? Y cuando dice espíritu de mansedumbre, te está diciendo, te gobierna la presencia del Señor. No la ira, no el enojo. Y la autoridad del Señor en vos es la que va a libertar a otro. O va a tener autoridad tu palabra para hablar con seguridad. Y no te va a gobernar ese espíritu de venganza, de odio, de ira, de rencor. Por eso, la palabra es importante. Sin la palabra nada podemos hacer, hermano. Amén, que el Señor los bendiga.